Amén. Isaías 59 del 1 al 2 dice aquí que no se ha acortado la mano del Señor para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades, ya conmigo iniquidades, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Nosotros hemos identificado a lo largo de las prédicas de que existen diferentes niveles en cuanto a lo que es el alejarse del Señor. El primer nivel que nosotros vimos era el pecado. El segundo era la transgresión. Y el último era la iniquidad. Vamos a hacer un pequeño repaso para que entendamos un poco lo que vamos a hablar en esta mañana. Iniquidad. Ahora, para que usted entienda, nosotros estamos por encima del pecado, hemos sido salvados y estamos puestos por encima del pecado. Se supone que nosotros no deberíamos descender, pero infelizmente por el comportamiento egoísta de nuestra carne nosotros podemos llegar a descender al peldaño del pecado. Y si tú lees este pasaje que hemos visto, menciona solo dos cosas: pecado e iniquidad. ¿Por qué? Porque es incluso en esta transgresión donde comienza una batalla terrible para el ser humano. La iniquidad ya directamente es una condición que se establece para el hombre. Iniquidad en el hebreo original está escrita como abón, que quiere decir maldad, quiere decir torcido, torcedura. Entonces, si nosotros vemos el pecado, que es errar al blanco en el griego, la perspectiva griega es errar al blanco, la perspectiva hebrea es darle la espalda a Dios directamente. Ese es el pecado. El pecado esconde el rostro del Señor. Pero la iniquidad ya directamente es la que causa una división. Entonces aquí lo que el Señor le estaba diciendo al pueblo de Israel a través de su profeta Isaías era algo que ya había sucedido con Israel. Sus iniquidades habían separado, habían ocasionado una división entre Dios y su pueblo. Es por eso que hay muchas personas que quizás no llegan nunca a sentir la presencia del Señor, por más de que esté haciendo al pie de la letra todo lo de las Escrituras. ¿Por qué? Porque hay iniquidades que ya hicieron una división en la relación del hombre con Dios. Pero también dice la palabra: y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Yo declaro en esta mañana que a partir de hoy tú verás el rostro del Señor y tus oraciones llegarán a sus oídos en el nombre poderoso de Jesús. Ahora, dentro de lo que es el Pesach, la celebración que vamos a ver en el mes de abril específicamente, comienza, de acuerdo al calendario hebreo, estaríamos más o menos entre el 12 de abril hasta el 20 de abril con la celebración del Pesach. ¿Qué se celebra ahí? Bueno, la Pascua, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué precisamente el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo? Porque gracias a Él es que tú y yo tenemos la oportunidad de ver el rostro de Dios. Gracias a Él, nada más. ¿Verdad? No existe ningún otro intermediario entre Dios y el hombre. No existe un pastor que pueda darte esa autoridad. No existe un hombre puesto aquí en la tierra que tenga esa capacidad, sino solo nuestro Señor Jesucristo. Entonces nuestro Señor Jesucristo cargó en su cruz los pecados. ¿Por qué? Porque teníamos que encontrarnos con Dios cara a cara. Es por eso que tú ahora vas a entender por qué se rasgó el velo del templo. Dice la palabra que una vez que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, dice que hubo un gran terremoto, un gran temblor en la tierra y se rasgó el velo del templo. ¿Qué sucedía con el velo del templo? Dentro de lo que es el tabernáculo de David existen diferentes niveles de cercanía hacia el Señor. Vamos
vamos a hacer como si esto fuera la puerta. La palabra del Señor dice que existía el atrio, que era un lugar público, pero que no podía acceder cualquier persona, solo podían acceder aquellos que tenían sacrificio que ofrecer. Y el sacrificio tenía que haber sido puesto delante del Señor con acción de gracias. Dice la palabra del Señor en un salmo que entraré por tus atrios con acción de gracias a presentar el sacrificio. David ya conocía esto y lo entendía muy bien. Es en este lugar donde se presentaba el sacrificio, un lugar público. Tú vas a entender que ese sacrificio público fue llevado a cabo por nuestro Señor Jesucristo en un lugar llamado Gólgota. Fue un sacrificio público donde se sacrificó al Cordero. La palabra del Señor también nos muestra de que existe un lugar que es el lugar santo, donde, habiendo presentado el sacrificio, se tenía que entrar con un cierto ritual a ofrecer el sacrificio del Señor. Es en este lugar donde ya prácticamente no podía entrar cualquier persona, sino solo un escogido del pueblo, que era el sumo sacerdote. Un sumo sacerdote podía llegar a este lugar. Una vez presentado el sacrificio, si es que el Señor aprobaba el sacrificio, podía llegar al último lugar y al más escondido, que era el lugar santísimo. Ya no entra, pero bueno, el lugar santísimo. Es en este lugar donde dicen las Escrituras que el ritual que presentaban los sumos sacerdotes era amarrarse una soga en la cintura con una campana amarrada en la pierna, caminando presentando la sangre de la expiación de los pecados del pueblo de Israel. Él llevaba en una fuente el sacrificio, la sangre del cordero que había sido sacrificado. Él entraba y si estaba bien ejecutado el sacrificio, si era un cordero conforme a las Escrituras, entonces él podía pasar al lugar santísimo y se podía sentir la presencia del Señor. Muchos profetas tuvieron acceso a este lugar donde hablaban con el Señor. Dice la palabra del Señor que cuando Moisés estableció el tabernáculo, un tabernáculo móvil, que luego fue construido un edificio majestuoso con Salomón, cuando Moisés hizo este tabernáculo, dice que cuando él iba a hablar con el Señor, una nube se sentaba en el templo, específicamente en el lugar santísimo, donde Moisés tenía una charla con Dios cara a cara, así como cualquiera habla con su amigo, dice las Escrituras. Y es ahí donde veían la nube y había sido aceptado el sacrificio y recibían la orden por parte del Señor a través de Moisés de qué hacer en ciertas épocas o eventos que acontecían. Ahora, ¿qué sucedía después de Moisés cuando el sacrificio no era aceptado? Dice la palabra que la soga y la campanita servía para ver si es que el sumo sacerdote estaba vivo. ¿Por qué? Porque no cualquiera puede entrar a la presencia del Señor y salir con vida, sino solo aquellos que están puros, están purificados. Entonces, el sacrificio en esta parte era para purificación, en un ritual, para poder ingresar al lugar santísimo y terminar el ritual. Ahora, es en esta parte donde el Señor se manifiesta. Y de acuerdo a las Escrituras, solo existe una parte en el hombre que tiene mucho interés para Dios, así como en el templo móvil, en el lugar santísimo, lo que le interesaba al Señor, el momento en el cual se encontraba con el hombre. Hay un lugar en el cuerpo del hombre en el cual el Señor tiene un encuentro con él. ¿Usted quiere saber cuál es ese lugar? Venga el próximo domingo a la misma hora, por el mismo canal. Es el corazón del hombre. La palabra del Señor dice que Él busca el corazón del hombre. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, dice el libro de Proverbios, porque de él mana la vida. El hecho de que nos digan que del corazón mana la vida, quiere decir que la vida misma está en el corazón. Y yo te pregunto, ¿quién tiene el aliento de vida? Dios. Dios mismo se entrona en el corazón del hombre para regir su vida. Por eso la palabra dice en el libro de Éxodo que la orden de Dios para el hombre fue guardar su ley en las tablas de su corazón.
A Dios le interesa mucho el corazón del hombre, porque Él sabe porque de Él va la vida. ¿Quieres ver cuál es la situación del corazón de una persona? Simplemente ve cómo está su vida. La vida que tú y yo vivimos es el reflejo de nuestro corazón. Hay mucha gente que dice, no sé por qué siempre me topo con gente peleadora. Todo el rato me encuentro confrontándome con otras personas. ¿Es porque hay confrontamiento en tu corazón? La realidad de tu corazón se va a ver reflejada en tu realidad externa. Desde hace más de 10 años, el hombre ha tratado de encontrar una respuesta a muchas cosas que acontecen en el mundo. Las neurociencias han avanzado mucho en un conocimiento que simplemente queda en la superficie, que lo único que hace es reflejar lo que está en las escrituras, lo que está escrito en la palabra de Dios. Hoy en día se habla dentro de lo que es el conocimiento del hombre, que si tú cambias tu interior, tu exterior va a cambiar. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Quieres cambiar tu vida? Cambia tu corazón. Pastor, me tengo que hacer una cirugía. No. Sino que tú tienes que cambiar las intenciones de tu corazón. David, ¿quiénes conocen algo de la historia del rey David? Qué bien que conozcan un poco, me van a entender. Entonces David fue menospreciado por su familia desde su infancia, a tal punto que no creían que él era capaz de hacer lo mismo que hacían los otros hermanos de David. Los hermanos de David estaban en el ejército de Saúl. El único que no había ido al ejército era David, porque lo creían incapaz, siendo que sus hermanos, por cuanto tenían otro porte, a temprana edad fueron enviados a ser entrenados en el ejército de Saúl, excepto David. David se quedó en la casa con su padre cumpliendo una función que solo mujeres hacían, o personas que habían tenido algún percance físico. No todos eran pastores, amada familia. Solo las personas que tenían alguna deficiencia, que no podían servir en la guerra, pastoreaban. Y mayormente lo hacían mujeres, porque ellas no iban a la guerra. Pero David estaba sano y fue puesto a pastorear las ovejas de su padre. Eso nos muestra de que él había sido despreciado por su familia. Algunas personas pueden decir, pero ¿cómo? Si un padre jamás va a aborrecer a su hijo. Dentro de lo que es el corazón del hombre, muchas veces hay padres que se avergüenzan de cómo son sus hijos. Eso sintió Isaí, el padre de David. Por eso no lo dejaba avanzar. Pero, ¿qué sucede? Llega un momento en el cual el profeta Samuel va a presentar sacrificio para ungir al nuevo rey de Israel. Y le dice, tráeme a todos tus hijos. ¿Y qué hace el papá? El primogénito. Este tiene porte de rey. Y Samuel lo ve y dice, sí, ciertamente este tiene porte de rey. Y cuando se acerca el Señor le dice, no, este no es. Samuel se equivocó y reconoció su error y le dijo, no, este no es, este no escogió el Señor. Y empezaron a pasar todos los demás hermanos de David, y Samuel, ya habiendo entendido lo que Dios quería, les dijo, no, ninguno de estos es, tienes alguno más. Y fue hasta el último donde Samuel le dijo a Isaí, tienes uno más, tráelo. Hizo llamar a David. Y cuando David entró, dice la palabra que Samuel lo vio. Y hay una descripción bien interesante que dice que era de hermoso parecer. Tenía un porte muy distinto al de sus hermanos. No es de que sus hermanos quizás no eran de hermoso parecer, pero algo brillaba en David. Y cuando Samuel se acercó, él vio el corazón de David, porque Dios amaba el corazón de David. Y casa de David, yo te digo en esta mañana que Dios está buscando tu corazón porque quiere amarlo. Dios está buscando tu corazón porque quiere amarlo. Es por eso que tú y yo debemos empezar a buscar el rostro del Señor con fervor. Hoy en día el cristianismo es visto como religión. Son muy pocas las personas, y te estoy hablando dentro del cuerpo de Cristo, son muy pocas las personas que entendieron que su relación con Dios es personal y es íntima. Que es como una relación de amor con alguien.
que tú vas a hacer todo lo posible para no dañar ese corazón. Eso, amada familia, es lo que el Señor busca de sus hijos. David se equivocó, se arrepintió, declaró al Señor que él había lastimado el corazón del Padre. Y se arrepintió, cambió su forma de pensar, metanoia. La palabra que hemos estado aprendiendo este último tiempo con mucho fervor, la transformación de nuestra forma de pensar, metanoia, arrepentimiento. Uno de los mayores peligros en la vida cristiana es sentir que Dios ha escondido el rostro de sus hijos. Es decir, cuando no sentimos su presencia, no escuchamos su voz y nuestras oraciones parecen no ser respondidas. La Biblia nos enseña que Dios no se aleja sin razón. Es el pecado lo que hace esconder el rostro de Dios de sus hijos. Ahora, ¿por qué se esconde el rostro de Dios? Podríamos entender, número uno, por el pecado. Entendiendo de que el pecado es errar al blanco, es decir, no hacer lo que el Señor nos dijo que hagamos. Ahora tú vas a entender algo que va mucho más allá del conocimiento que quizás tenías pensando de que el pecado es solo hacer lo malo. Malo, entendiéndolo como matar, robar, codiciar lo ajeno. Errar al blanco, en esa perspectiva, es de que el propósito del Señor está en el medio. Propósito. Ahora, cuando tú le das con tu flecha cerca del propósito, ¿le estás dando al blanco o no? No. Entonces, podríamos entender de que pecaste. Por eso la palabra del Señor dice que para el Señor es más importante que la obediencia, es más importante la obediencia que 1000 sacrificios. Porque obedecer tiene que ver con cumplir a cabalidad la orden del que te dio. Por lo tanto, si tú obedeces, no pecas, porque estás haciendo a cabalidad el propósito que el Señor te pidió que hicieres. Pero si tú no lo haces, corres el riesgo de que se esconda su rostro. Pastor, entonces es más complicado de lo que pensábamos. ¿Será imposible acaso? La respuesta es no. No es imposible. A lo largo de la historia hemos visto hombres y mujeres de Dios cumplir a cabalidad el propósito del Señor. Y estos hombres fueron puestos en alto. ¿Quiénes escucharon alguna vez del evangelista Billy Graham? Billy Graham fue un hombre que fue llamado el pastor de América. Él falleció hace unos años atrás. Un hombre que por obediencia, no habiendo tenido quizás un estudio muy minucioso como algunos buscan tener, sino que él decidió obedecer a Dios desde el primer momento. Él dice en su biografía, les invito a que vean la biografía de Billy Graham, creo que hay algunas plataformas, creo que está en HBO Max, pero vean su historia. Él dice de que de joven él era rebelde, era un hombre mujeriego, y llega un momento en el cual Dios le llama y él decide obedecer, deja toda la vida que él tenía y él decide obedecer, y Dios le muestra de que él tenía un talento en particular. Billy, tú no eres una persona que va a armar talleres, sino que tú eres una persona que va a traer almas. Y él entendió eso. Quizás yo no, él mismo dice en su biografía, quizás yo no sea la autoridad más estructurada o un ministerio más estructurado que el resto, pero sí sé algo, que yo era bueno en esto. Él entendió que él era muy bueno atrayendo vidas, y su trabajo aquí en la tierra fue evangelizar, a tal punto que por esa obediencia, por su diligencia, se cumplió lo que dice la palabra.
Has visto hombre solícito en su trabajo, delante de los reyes estará. Has visto hombre diligente, delante de los grandes de la tierra estará. ¿Qué sucedió con este hombre, este granjero que decidió obedecer a Dios? Su historia muestra que él fue consejero de diferentes presidentes a lo largo de su vida, de Estados Unidos. Él tuvo reuniones íntimas a tal punto de que las personas más allegadas a estos presidentes dijeron: llegaba Bill, se encerraba con el presidente y ninguno de nosotros sabía qué hablaba. Pero todos querían buscar a Bill para recibir comandos de Dios. Ahora, ¿a qué quiero llegar? Este hombre nos muestra en este tiempo de que es posible obedecer. Es posible obedecer. Pero pastor, a mí me cuesta. ¿Quién dijo que iba a ser fácil? Hay mucha gente que no quiere disciplina en su vida, sin darse cuenta de que la disciplina te puede llevar muy lejos, muy lejos. Si usted ve la historia económica mundial, se va a dar cuenta de que hace más de 2 décadas atrás, China no sonaba ni tronaba en el mundo económico. Sí se sabía que era una gran nación, pero no se sabía del poderío que hoy en día tiene económico. Hay algo muy particular en Asia que quizás tú y yo deberíamos imitar, que es la disciplina. Si tú ves una persona de Asia, es disciplinada. Los chinos lo mostraron, que por su disciplina, quizás ellos no sean los grandes inventores, los grandes creadores, pero por su disciplina llegaron a ser una potencia mundial. Y por esa disciplina de generar ambientes creativos, lo que hacía Norteamérica en su momento, hoy en día se están levantando grandes mentes creativas en China y están dando de baja a mucha tecnología de este lado del continente de América. ¿Por qué? Porque ellos fueron disciplinados. El apóstol Pablo recomienda constantemente a la gente de que tú y yo deberíamos tener dominio propio, que tiene que ver con disciplina. Dominio propio tiene que ver con esa capacidad de reconocer qué puedes hacer, qué no puedes hacer, y llevar todo tu ser al cumplimiento del propósito. Esa es la disciplina. La disciplina es seguir al pie de la letra ciertos pasos que te van a llevar a un objetivo. Pero si tú no tienes un objetivo, ¿de qué sirve tu disciplina? Absolutamente todo requiere disciplina. ¿Quieres salir profesional? Tienes que ser disciplinado. ¿Quieres generar más recursos en tu vida? Tienes que ser disciplinado. ¿Quieres mejorar tu salud? Tienes que ser disciplinado. ¿Quieres llegar al lugar santísimo? Tienes que ser disciplinado. La misma palabra del Señor dice que Dios al que ama, disciplina. Como un padre al que ama. Pregúntale a la persona que está a su lado: ¿a ti te está disciplinando Dios? Yo creo que la respuesta va a ser sí. Está dura la vida, está difícil la cosa. Entonces gózate. ¿Por qué? Porque Dios te está mostrando que te ama. Porque Él está tratando de encontrar lo mejor de ti, la mejor versión de ti. El pecado, amada familia, nos esconde el rostro del Señor. Isaías 59:2. Isaías 59:2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Cuando Israel se apartaba en idolatría y desobediencia a Dios, Dios retiraba su rostro de Israel, porque ellos empezaron a adorar a otros dioses. Lo mismo pasa hoy cuando vivimos en pecado sin arrepentimiento. ¿Por qué? Porque una cosa es cerrar al blanco y tratar de darle al blanco. Una cosa es no darle al blanco y dejar ahí tu flecha, y ya ni siquiera pelearlo. Cuando tú
no le das al blanco y luchas por darle al blanco, sucede algo en tu mente. Te lo voy a demostrar con ese ejercicio. Si no le das al blanco en una posición, ¿qué hace un buen arquero? Se da cuenta del viento, el viento lo está llevando abajo, entonces voy a apuntar más arriba. Eso es intentar darle al blanco. Sin embargo, hay mucha gente que lanza la flecha, el viento se la lleva y hay mucho viento, mañana voy a intentar, y se va. No son disciplinados, sino que el Señor demanda de nosotros esfuerzo y valentía. ¿Qué es lo que dice la palabra en el libro de Josué? Josué se encuentra cara a cara con Dios y le dice: ¿sabes qué? ¿Por qué no estás conmigo como estuviste con Moisés? Yo quiero que tú estés así conmigo. Y el Señor le responde y le dice: muy bien, voy a estar contigo, pero solo te pido que te esfuerces y seas muy valiente. Y él conmigo esfuerzo, y él conmigo valentía. Ahora, ¿cuál de estos dos es el que el Señor va a hacer por ti? ¡Ninguno! Tú tienes que ser valiente, tú tienes que esforzarte. Dígale a la persona que está a su lado: ¿quieres estar con Dios? ¿Quieres estar con Dios? Depende de ti. Depende de ti. Es que yo no lo siento, pastor. Usted se va a dar cuenta que existe mucho emocionalismo en el cuerpo de Cristo. Es que yo no siento el día de hoy ir a congregar. Yo te pregunto, ¿será que Moisés sentía las ganas de acercarse a un arbusto, una zarza que se estaba quemando, y era completamente desconocido, siendo que él nunca había escuchado del Dios de Israel de frente, solo rumores? ¿Será que después de que Dios le dijo: ningún hombre ha visto mi rostro y ha quedado vivo después, le quedaban ganas a Moisés de ver el rostro de Dios? Nos olvidamos de que fueron seres humanos que están registrados en la historia. La Biblia no es un cuento, es un libro de hechos reales, comprobados incluso por la ciencia el día de hoy. ¿Usted sabía que encontraron el arca de Noé? No hace mucho tiempo atrás, pero sí encontraron en esta década. Lo encontraron con las medidas exactas que dice la palabra. ¿Usted sabía que encontraron el lugar exacto donde Moisés y el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo? El momento exacto, el lugar exacto. Muchas personas dicen: no, pero las piedras pueden ser movidas por las aguas, y el puente que se armó por el golpeteo de las aguas que se levantaron formaron un puente que está debajo de las aguas. Y eso lo encontró el hombre, no hace mucho, fue en este siglo. Ahora la pregunta es: ¿por qué el hombre está tratando de buscar argumentos para creer en este libro? Porque el hombre se ha llenado de raciocinio propio. Estamos tratando de justificar por qué existe Dios. Y amados, ese no es el camino. El camino para disfrutar una relación con Dios tiene solo una sustancia, algo que tú y yo podemos ejercer, que es la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es lo que dice la palabra. Deuteronomio 31, del 17 al 18. Deuteronomio 31, del 17 al 18 dice: y se encenderá mi furor contra él en aquel día. En aquel día. Y los dejaré y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y verán sobre ellos muchos males y angustia, y dirán en aquel día: no me han venido estos males, porque no está mi Dios en medio de mí. Mas ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día, por todo el mal que ellos habrán hecho, por haberse vuelto a dioses ajenos. Ahora, muchas personas piensan que volverse a dioses ajenos es directamente irse a una religión. ¿Usted sabía que tú puedes volver Dios a una persona? Dios es la representación de quién dependes. Si tú dependes de tu conocimiento, si tú dependes de ti mismo, tú eres tu Dios. Y ese no es el camino que el Padre quiere para ti y para mí.
Él quiere que reconozcamos de que Él es Dios y que sin Él nada podemos hacer, más con Él todo lo podemos hacer. Por eso la palabra del Señor dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Diga conmigo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Dentro de lo que es la palabra del Señor encontramos el ejemplo de que Israel empezó a adorar a otro Dios. En Éxodo 32 del 1 al 12, Éxodo 32 del 1 al 12, vemos el momento exacto en el cual Israel ya había salido de Egipto y Moisés subió al monte Sinaí a tener un encuentro con Dios. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y ahora les dijo, y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y las trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma de Urim e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para el Señor. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y beber y se levantó a regocijarse. Entonces el Señor dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé y se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más el Señor a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Diga conmigo: poco duro. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia del Señor su Dios y dijo: oh Señor, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y mano fuerte? ¿Por qué han de hablar egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Ahora, ¿qué sucede aquí? Moisés se fue, tardó un tiempo. Diga conmigo: impaciencia. Eso es algo que aqueja al hombre. Todos los días de su vida somos muy impacientes en cuanto a la relación con el Señor. ¿Por qué? Porque nosotros no entendemos su forma de pensar. La palabra del Señor dice en el libro de Isaías que más altos son los caminos del Señor que los nuestros, y más sus pensamientos que los nuestros. Entonces, querer comprender por qué suceden ciertas cosas o para qué están sucediendo ciertas cosas en nuestra vida, entendiendo de que hemos cumplido con darle en el blanco, aún así están sucediendo ciertas cosas. Eso no nos compete en muchas ocasiones. ¿Por qué? Porque el Señor tiene sus tiempos, el Señor tiene sus órdenes. El Señor comprende para qué nos hizo y qué podemos soportar. El pueblo de Israel no estaba entendiendo eso. Y dijeron: no, tenemos que tener un Dios. Los egipcios, para que usted entienda, Israel había estado 400 años siendo esclavo. Ya pensaban como egipcios. Los egipcios tenían dioses para todo. Para su comida, para su bebida, para que las mujeres sean fértiles, para sus campos sean fértiles. Para todo tenían dioses. Y tenían sus dioses de salvación y seguridad. Ahora usted va a entender por qué hicieron un becerro. El becerro, amada familia, era una representación de Apis, un dios egipcio. Y Apis, a su vez, era descendiente, de acuerdo a los egipcios, de otro dios que se llamaba Ptah, quien era creador y protector de Egipto. Para que usted entienda,
Israel había salido de las garras de Egipto que los estaban persiguiendo y los querían matar. ¿Cómo te sentirías tú si alguien te está persiguiendo y te quiere matar? Desprotegido. Lo primero que vas a buscar hacer es protegerte, resguardar tu vida. Entonces, como Dios los llevó al monte Sinaí y ellos todavía tenían el sentimiento de estar siendo perseguidos, se sentían en persecución, levantaron a un Dios que les dé seguridad y protección. Y es por eso que Dios se molesta y dice: no entendieron. ¿Sabes qué, Moisés? Te ofrezco un nuevo plan. Los hago desaparecer a todos y a ti te doy descendencia, porque tú sí entendiste. Y Moisés le dice: no, Señor, si tú haces eso, las naciones van a empezar a decir que tú no cumples lo que dijiste, porque yo fui y le dije a Faraón que tú querías sacar a tu pueblo para salvarlos. Y ahora tú quieres eliminarlos. Por favor, que tu ira se aplaque, que haya un cambio en tu forma de pensar. Arrepiéntete de ese pensamiento, por favor. Versículo 31 hacia adelante, después de que Dios habla con Moisés, versículo 31 hacia el 35, dice: entonces volvió Moisés al Señor y dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, tráeme ahora de tu libro que has escrito. Y el Señor respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este traeré yo de mi libro. Ven pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y el Señor hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó a Aarón. Ahora, lo que me llama mucho la atención en particular es de que Aarón se ofreció a hacer el becerro, siendo que Aarón había visto los milagros de primera mano al lado de Moisés. ¿Esto qué nos muestra? Que pueden existir creyentes que empiecen a idolatrar a otros dioses. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor muestra de que hay un servicio duro. Dígale a la persona que está a su lado que no te pase, que no seas poco duro. Ahora, el entender de que hay personas que tienen cerviz dura, coco duro, tiene que ver con aquellas personas que se encierran en sus pensamientos. ¿Alguna vez has intentado enseñar a una persona que tiene su mente completamente cerrada? Es como toparte con un muro. Eso es lo que estaba sintiendo el Señor con el pueblo de Israel. Es lo que siente el Señor hoy en día con el cuerpo de Cristo, que tiene cerviz dura. La palabra del Señor dice que hagamos tal cosa, pero el hermanito, tanto que es más tiempo cristiano, más tiempo que yo, me ha dicho otra cosa. Pero aquí está la palabra, lo dice. No, el hermanito tiene razón. Poco duro. Por eso, tú no te tienes que quedar con el conocimiento que tú estás escuchando en esta mañana, sino que tú tienes que escudriñar las Escrituras. Tienes las herramientas necesarias. ¿Qué te diferencia a ti de la persona que predica? Nada. Somos de carne y hueso. Si tú quieres saber la diferencia, quizás sea la disposición de tu corazón. De que la persona que quizás está siendo utilizada por el Señor entendió de que el Señor buscaba su corazón y se lo entregó. Ahora la pregunta es: ¿estás dispuesto a entregarle tu corazón al Señor? Si la respuesta es sí, el Señor se va a utilizar. Si la respuesta es no, ni tus oraciones. ¿Qué más nos aparta del rostro del Señor? Hemos dicho de que el pecado, pero hay ciertos pecados que hacen una gran molestia en el Señor. Una cosa es cerrar al blanco, intentando hacer el propósito del Señor, pero otra cosa ya es pasarnos a una transgresión, a encerrarnos en nuestra forma de pensar, y eso ocasiona el orgullo. De acuerdo a la definición que nosotros hemos aprendido en este último tiempo por parte del obispo David Gillen, es de que el orgullo es el reino ficticio donde uno piensa que es el rey.
El orgullo es el reino ficticio en el cual uno piensa que es el rey. Oseas 5, versículo 15. Oseas 5, versículo 15. ¿Qué es lo que dice la palabra? Andaré y volveré a mi lugar, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Muchas veces, cuando todo va bien, nos olvidamos de Dios y creemos que no lo necesitamos. El orgullo es sentirse autosuficiente. El orgullo es pensar de que no necesitas de Dios. Pero yo estoy bien. ¿No quieres conocer al Señor? No, yo estoy bien así. Eso es orgullo. Está encerrándose en su reino ficticio donde piensa que esa persona es rey o reina. Y usted sabe qué sucede con el orgullo. La palabra del Señor muestra de que a los que se enaltecen, Dios los humilla. Mientras más alto sea tu orgullo, más profunda va a ser tu caída. Eso le sucedió a Satanás. Satanás se quiso poner en el lugar de Dios. Él quiso ser más que Dios. Y fue humillado y puesto en lo más bajo, a tal punto de que el hombre, por el poder de nuestro Señor Jesucristo, tiene autoridad sobre las tinieblas. Yo que tú me estaría gozando ahora, porque te estoy diciendo de que Cristo te dio autoridad en contra de las tinieblas. Entonces las tinieblas ya no tienen por qué tener poder en contra de ti. ¿Por qué? Porque te acusan en los tribunales celestiales, mas tú tienes de tu lado a tu Padre Celestial, que es el juez, y a nuestro Señor Jesucristo, que aparte de ser tu Señor, es el primogénito, es tu hermano mayor. Entonces, en un tribunal donde hay 4 participantes, se podría decir, 3 que determinan las cosas, 2 están a favor de ti. En porcentaje tendrías un 66.66% de probabilidad de que salga bien. Y cuando tu fe se activa, la voz del acusador es silenciada y tienes el 100% de probabilidad de salir bien. Amén. Amén. Aleluya. Muchas veces, cuando todo va bien, nos olvidamos de Dios y creemos que no lo necesitamos. Dios esconde su rostro para que aprendamos a buscarlo de nuevo con humildad. ¿Verdad? El rey Usías fue bendecido por Dios, pero cuando se llenó de orgullo, Dios se apartó de él y terminó enfermo con lepra. Segunda de Crónicas 26, del 16 al 21. Segunda de Crónicas 26, del 16 al 21. ¿Qué es lo que dice la palabra? Más cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció. Día conmigo, su corazón se enalteció. ¿Para qué? Para su nada. El que se enaltece va a ir a la ruina. Y a la persona que está a su lado, ten cuidado con el orgullo. La palabra del Señor también muestra en el libro de Proverbios que a los soberbios los espera la asolación. Terminan solos. Y es verdad. ¿Por qué? Porque ninguna persona quiere estar todos los días con alguien orgulloso. Porque se ponen en una posición que no les compete, se ponen más alto que el resto. Y esto sucedió con Usías. Su corazón se enalteció para su ruina porque se rebeló contra el Señor su Dios, entrando en el templo del Señor para quemar incienso en el altar del incienso. Imagínense, no era la persona indicada para la función que tenía que hacer. Lo mismo que vivió Saúl. Llegó un momento en el cual el rey Saúl, predecesor de David, él estaba esperando a Samuel para que presente un sacrificio para obtener el favor de Dios e ir al campo de batalla. Pero ¿qué sucede? Saúl
no entendió que el único que podía hacer eso era Samuel. Y como se tardaba, digan conmigo, impaciencia. Lo mismo que sucedió con el pueblo de Israel, por impacientes, idolatraron a otro Dios. Saúl, por impaciente, se puso en posición de profeta a presentar el sacrificio. Y es ahí donde Dios le dice a Samuel: busca otro rey, porque yo he reprobado el corazón de Saúl. Y Samuel lloró y le dijo: ¿por qué? Si él es tu ungido. Y él empezó a hablar con Dios y Dios lo descartó. ¿Por qué? Porque el corazón de Saúl se había puesto enaltecido. Él se creyó algo que no era. Él se creyó más que el profeta de Dios. Se puso en una posición que no le correspondía. Versículo 17 de lo que estamos leyendo: y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes del Señor, varones valientes. Se pusieron contra el rey Uzías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso al Señor. Preste mucha atención. Yo soy el rey, yo soy el ungido de Dios, me da la gana. Como en ciertas personas del occidente: a mí no me nadies, ¿verdad? Yo voy a postular porque me da la gana. Hay gente así, ¿no? El Señor entiende el corazón del hombre. Solo ha sido una fiesta, solo ha sido un adulterio, solo ha sido esto. El Señor sabe la intención del corazón. Tu abuela, el Señor escondió su rostro de ti. Es lo que dice la palabra. El quemar incienso al Señor, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante del Señor tu Dios. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa del Señor, junto al altar del incienso. Ahora, yo te voy a recordar una historia que muestra igual cómo la soberbia trajo también lepra a una persona. Dice la palabra del Señor que llegó un momento en el que el pueblo de Israel ya había salido del monte Sinaí, ya había recibido los mandamientos, y había caminado un buen trecho. Pero ¿qué sucede con los hermanos de Moisés? Dice la palabra que Aarón y Miriam, en otras versiones de la Biblia la mencionan como María, Miriam y Aarón confabularon en contra de Moisés, diciendo: si nosotros somos hermanos de Moisés, ¿por qué Dios no habla con nosotros cara a cara como con Moisés? Eso dijo la hermana de Moisés. Mira, ¿quién es Moisés como para que Dios hable solo con él? Se empezó a enaltecer, porque era la hermanita de Moisés. Se enalteció, y dice la palabra de que en un determinado momento el Señor los confronta y les dice: yo, Moisés, te hablaré cara a cara como si fuera mi amigo, más a ningún otro hombre haré lo mismo. Solo me presentaré en visiones a los profetas. Y dice la palabra de que la nube salió de delante de ellos, y Miriam estaba con lepra. La palabra del Señor hace alusión a un acto de que el padre se avergonzó de mí. El pueblo hebreo tiene una costumbre: cuando un padre se avergüenza de un hijo, cuando un padre se avergüenza de un hijo, el padre le escupe el rostro. ¿Verdad? Dios mismo le escupió el rostro a Miriam. Y cuando se levantó la nube, dice la palabra que Miriam estaba con lepra. Y Aarón se asustó y dijo: me acabo de salvar, pero puedo ser el siguiente. Y fue corriendo donde Moisés y le dijo: Señor, ya no lo reconoció como hermano. Moisés le dijo: Señor, ruega por tu sierva de que la lepra se vaya, porque el Señor ha dicho de que Él lo iba a hacer solo si tú se lo pides. Dios estableció la relación con Dios. Dios estableció, la relación con Moisés. Digan conmigo: hay niveles. Hay niveles. Con nuestro Señor no existen favoritos, existen íntimos. ¿Quieres tener una relación como la tuvo Moisés o los grandes hombres y mujeres de Dios en las Escrituras?
Busca el rostro del Señor en intimidad. Dios no responde a tu poderío económico, no responde a la salud física, no responde a tu conocimiento humano. Dios responde a la disposición de tu corazón. ¿Verdad? Tu corazón es lo que le importa al Señor. Amén. Amén. Y aquí que la lepra estaba en su frente, versículo 20. Le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir porque el Señor lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa del Señor. Y Jotam, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando el pueblo de la tierra. Estar en lo más alto a no tener nada. ¿Por qué? Por orgullo. ¿Qué otra cosa hace de que se esconda el rostro del Señor? La duda, la falta de fe. ¿Quiénes le han hablado a una persona que no les estaba prestando el mínimo de atención después de una hora de estar hablando? ¿Cómo se sintió, hermano? Como que estaba gastando saliva en vano. ¿Le dieron ganas de continuar hablando con esa persona? Yo le aseguro que no. El Señor obró de la misma forma con Israel. Él habló, no escucharon, no quiso hablarles más. Y levantó hombres y mujeres de Dios a lo largo de la historia para hablarles a ellos y decirles que el pueblo debería arrepentirse si quería escuchar su voz. Entonces, la gente, cuando empieza a dudar, es como que no quiere escuchar a Dios. Si Dios en esta mañana te dice de que a ti no te va a tocar la escasez que se aproxima a Bolivia, ¿tú le creerías? Amén. Amén. Yo le creo. Porque Él nos ha dado la capacidad creativa de generar recursos. Él nos la dio. Pero pastor, ¿por qué no estoy teniendo lo que debería tener? Porque te estás enfocando en lo que es por añadidura. Nuestro Señor Jesucristo dijo que ni las aves de los cielos, ni ningún animal aquí en la tierra se preocupa de qué comer, el techo y qué vestir. Él dijo, vuestro Padre sabe que ustedes tienen necesidad de esas cosas. Claro, que tengas techo, que tengas alimento y que tengas que vestir. Él sabe que tienes esa necesidad. Nuestro Señor Jesucristo dijo, pero primero busquen el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas serán añadidas. Pero hoy en día vemos gente que trabaja y se esfuerza y se parte el lomo para comprarse añadiduras, siendo que no es la voluntad de Dios, por eso les falta. Pero si tú te enfocas en el reino de Dios y su justicia, todo lo demás viene como añadidura. ¿Y qué es ocuparse en el reino de Dios y su justicia? Compartir la palabra, ayudar al necesitado. Usted se ha dado cuenta, poniendo un poquito de lógica de la tierra, que los grandes filántropos que hay en el mundo no les faltan, porque se cumple una ley celestial. El que da, recibe. Mientras más des, más recibes. Pero si tú tienes una medida justa, apretada, eso vas a recibir. Nuestro Señor Jesucristo lo resumió en una frase: es mejor dar que recibir. No hay una ciencia grande detrás de eso. Simplemente cumplir lo que dice la palabra, punto. Y yo le aseguro que el Señor va a ir respaldando su misma palabra, porque Él no miente. Él es justo. El rey Usías, bendecido
por el Señor, se enalteció y terminó humillado. La falta de fe hace de que el hombre se aleje del Señor. ¿Por qué? Hebreos 11:6, ¿qué es lo que dice la palabra? Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Yo no sé si tú entendiste, pero el Señor premia a los que le buscan. ¿Cuántos premios tienes hasta el día de hoy? Eso muestra cuánto lo buscaste. Él galardona a los que le buscan. Con Dios tienes lo único que es ganar. No hay más. Con Dios se gana. Sí. Ahora, si en tu mente está de que se gana, Pastor Totito, ¿tú te refieres al económico? No. A lo largo de mi travesía en el camino del Señor, yo he conocido gente muy importante. He ganado relaciones que han abierto puertas para que estemos donde estamos. El dinero no lo es todo, amados. Es una parte de la bendición del Señor. Una parte. Porque la plenitud es algo que el Señor quiere que tú y yo disfrutemos. La palabra del Señor muestra en el libro, en el Evangelio de Juan, que nuestro Señor Jesucristo dijo que el ladrón vino sino para matar, hurtar y destruir. Y Él dice que nuestro Señor Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia. La vida, amada familia, tiene diferentes aspectos: tus relaciones interpersonales, tus relaciones amorosas, tus finanzas, tu conocimiento, tu profesión, tu espiritualidad. Todo eso conforma tu vida. Y Dios dice en su palabra que Él te va a dar abundancia en la vida misma, es decir, en todas las áreas. Si no tienes abundancia en todas las áreas es porque Satanás, el ladrón, te está robando en alguna área. Y si tú no lo reclamas en las cortes celestiales, no sabrás que te están robando. Por eso la relación con Dios es ganar. Simplemente eso, ganar. Y el apóstol Pablo lo entendía, por eso él mismo escribió en el libro de Romanos: porque somos más que vencedores. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Amén. Aleluya. Somos más que vencedores. Dígale a la persona que está a su lado: somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Aleluya. Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y eso es algo bien difícil hoy en día para el ser humano, que está lleno de pensamientos de la tierra. El Señor dice que va a restaurar tu familia. ¿Cómo la va a restaurar si yo ya me he divorciado? ¿Cómo la va a restaurar si estoy endeudado hasta las patas? ¿Cómo la va a restaurar si me diagnosticaron con una enfermedad terminal? Hay gente que no le cree a Dios, pero la palabra del Señor muestra que nuestro Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, mirándoles a la cara, que al que le cree, al que crea en el Padre, todo es posible. Amén. Todo es posible. Amén. Todo. ¿Y sabe qué, amada familia? Este ministerio, así pequeñito como usted lo ve, ha sido testigo de milagros en diferentes personas. ¿Verdad? El Señor nos utilizó para imponer manos en una mujer diagnosticada con triquina, con un estudio previo que decía positivo triquina y que estaba creciendo en su cabeza. En un momento después de un servicio, el Señor dio la orden diciendo: ven y pon las manos sobre la hermana. Yo lo único que me acuerdo es que fui y le estaba acomodando en los costados y el Señor quiso moverle alrededor. Y simplemente oré. Yo en ese momento dije: creo. Yo creo, no sé qué tendrá la hermana, pero creo. Ella no había abierto su boca, solo algunas personas que, bueno, no nos comentaron nada. Pasa un tiempo y nos citan. ¿Será que puede venir? Quiero invitarle a decir, quiero contarle algo.
Y fuimos con mi esposa. Fuimos y esta mujer nos puso ahí su cartita del diagnóstico en la mesa. Pastor, yo estaba diagnosticada con triquina, que estaba creciendo aquí atrás. Fui al médico esta semana y ya no hay. Aleluya. ¿Por qué? Porque al que cree todo le es posible. Esa fe creyó. Tú y yo no debemos dudar cuando el Señor quiere hacer algo por ti. Porque Él no es hombre para que mienta, ni para que se arrepienta. Él determinó algo y lo va a cumplir. Pero pastor, usted ha visto de que quería exterminar al pueblo de Israel. Usted sabía de que hay historiadores, teólogos que muestran con las escrituras de que Dios estaba trabajando la fe de Moisés. Él quería ver qué decía, cómo reaccionaba. Y él dijo las palabras exactas. Por eso el Señor bendice a Moisés y le dice: mi ángel irá delante de ti. Por ti es de que este pueblo va a llegar donde tiene que llegar. Pero Moisés se equivocó. Porque se llenó de ira en un determinado momento y Dios dijo: ay, mi Moisés, no llegarás a la tierra prometida, lo llevarás a la puertita. Qué macana, podías haber entrado y haber disfrutado, pero tu error te costó. Moisés se fue al infierno, no. Moisés entendió, se arrepintió y le dijo: bueno, acepto la consecuencia. Porque sí, amados, hay consecuencias a nuestros actos. Eso es inevitable. Hay consecuencias en nuestros actos. No es porque yo robe y me encuentren y me demanden y esté por ir a la cárcel que yo voy a decir: Señor, entrego mi vida, y que automáticamente va a desaparecer el libro de mi juicio y que el juez va a decir inocente. No, tengo que pagar sentencia por el acto que cometí. Pero la promesa del Señor es de que nadie va a tocar mi vida. Si yo no me arrepentía, quizás entrando a la cárcel me mataban allá adentro porque había un familiar de alguien que yo había robado. Pero el Señor te guarda. Él guarda nuestras vidas. Diga a la persona que está a su lado: el Señor te está guardando. El Señor te está guardando. Cuando dudamos de Dios, su poder y su fidelidad, entonces es ahí donde nosotros nos alejamos de Él. Dios esconde su rostro cuando no confiamos en Él de todo corazón. Uno de los ejemplos que nosotros vemos es cuando Pedro le pide al Señor que lo saque de la balsa, del barco donde estaba, del bote, para caminar en las aguas. Y Pedro se asusta y duda. ¿Y qué sucede? Él empieza a hundirse. ¿Qué es lo que le dice a nuestro Señor Jesucristo? No le dice: ay, Pedro, qué bacana, la próxima vas a caminar mejor en el agua. No, le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahora, hay muchas personas que no entienden muy bien el contexto de esta historia. ¿Por qué? Porque Pedro sabía nadar. Y lo muestra la palabra cuando Jesús, después de haber resucitado, va a buscar a sus discípulos. Dice la palabra que Pedro se lanzó al agua y fue nadando. ¿Por qué se estaba hundiendo? ¿Por qué se estaba hundiendo en las aguas? Hay muchas personas, estudiosos, que dicen de que las aguas estaban obedeciendo a la voz espiritual, a la voz de nuestro Padre, por cuanto había dudado. Su duda, dudando del Hijo de Dios, había sido contada como pecado. ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. Pedro tenía que morir ahogado, piensa que sabía nadar. Sin embargo, la mano de nuestro Señor Jesucristo lo sacó. Y vemos esa escena majestuosa donde Cristo le dice: ¿por qué dudaste? Y por cuanto Pedro se arrepintió, entraron caminando a la barca. Pedro empezó a caminar de nuevo. Entonces, ¿qué nos aleja del poder de Dios como seres humanos? La duda. En el momento en el que vuelvas a creer, yo te aseguro que el Señor continuará el camino contigo. Amén. Amén. Y la pregunta es: muy bien, hemos visto qué ocasiona que nos alejemos, pero ¿cómo
nos acercamos para retomar la relación con el Señor. Lo vamos a poner aquí, grande. Metanoia. Para aquellas personas que nos están viendo y no conocen qué es metanoia, metanoia es una palabra griega que aparece por primera vez en las Escrituras cuando nuestro Señor Jesucristo inicia su ministerio en las bodas de Caná, donde Él dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado aquí a la tierra. El reino ya estaba. Y les dice: arrepentíos. Esta palabra arrepentíos en el original está escrita como metanoia. Metanoia es una palabra compuesta de dos palabras: meta de metamorfosis y noia, que es pensamiento. Esta metamorfosis quiere decir transformación. Entonces, ¿qué quiere decir metanoia? Transformación en la forma de pensar. Piensen correctamente. ¿A qué debemos llevar nuestro pensamiento? A la mente de Cristo. Tenemos que llegar a pensar como Cristo. Si nosotros no pensamos como nuestro Señor, entonces va a ser muy difícil de que podamos encontrar el rostro de Dios. Segunda de Crónicas 7:14. Segunda de Crónicas 7:14. ¿Qué es lo que dice? Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Todo lo que está describiendo el Señor aquí a Salomón es metanoia. Si se humillare mi pueblo, reconocer que solo Él es el único. Cambia tu forma de pensar. Tú no eres Dios, Él sí. Sobre el cual mi nombre es invocado, y oraré, empiezo a buscarle. Reconozco que sin Él no soy nada. Es lo que el Señor estaba pidiendo, metanoia. Y buscaré mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, es decir, comprendan de que estaban haciendo mal. Reconocer que estaban haciendo mal. Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Casa de David, es tiempo de que tu tierra sea sanada. Amén. Es tiempo de que el Señor empiece a restaurar tu entorno, porque el Señor puede hacer eso. Amén. Pero si tú te arrepientes genuinamente. Amén. Amén. El arrepentimiento sincero abre la puerta de la restauración con Dios. Si nosotros vemos el Salmo 51 del rey David, este salmo vino después del pecado que cometió David. ¿Qué pecado cometió David? Asesinó a un hombre para quedarse con su mujer porque había cometido adulterio. Y esta mujer estaba embarazada por el adulterio. ¿Qué sucede? David creyó que había pasado desapercibido. Nunca en su vida había cometido ese error. Cometió ese error. Llegó un momento en el cual el profeta Natán oye la voz del Señor y le dice: dile esto a David. ¿Por qué no le dijo a David como normalmente lo hacía? Porque el pecado de David hizo que el rostro de Dios se escondiese. ¿Verdad? Y como había escondido su rostro de David, entonces Dios habló a un profeta para decirle: es medio gracioso, ¿no?, que estando a su lado, usted ha visto esas peleas donde dice: dile a tu mamá que estoy enojada. Mami dice mi papá que está enojado. Dile a tu papá. Más o menos algo así. ¿Sabes qué? Dile a David que estoy enojado. Dile esto a David. Y el profeta Natán fue, le hizo entender a David la magnitud de su error. ¿Por qué? Porque le hace algo figurativo. Le dice: David, en el pueblo hay un hombre que tenía, o bueno, que tiene muchos becerros, mucho ganado, tiene mucho de todo, y se ensañó en contra de un hombre que solo tenía un becerrito y se lo quitó. Y no solo eso, eliminó a ese hombre, quitándole lo único que poseía. Y David le escucha y dice: maldito. Se le entró el espíritu de la secretaria de Betty la Fea. Desgraciado, hay que matarlo, ese no merece vivir. ¿Cómo a ese pobre hombre? Y cuando Natán le dice: David, ese hombre eres tú. David abre sus ojos y se postra en tierra y dice: he pecado. Reconoció su error
y declaró este salmo, Salmo 51 del 1 al 19. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de ti tu Santo Espíritu, de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme al gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Señor. Edifica los muros de Jerusalén, y entonces te agradarán los sacrificios de justicia. El holocausto u ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. David tiene una transformación en ese momento y reconoce la grandeza de Dios. Él se arrepiente genuinamente y el Señor vuelve el rostro a David. ¿Por qué? Porque dice la palabra que después de haberse arrepentido, Dios le habla a Natán y le dice: unge a mi siervo. Todavía no le dijo a David: muy bien, te perdono, no. Unge a mi siervo, él necesita ser purificado. Y David siguió el ritual de purificación. Fue purificado y es ahí donde Dios vuelve a la relación con David. Te arrepientes, debes entrar en un tiempo de purificación con el Señor. Solo Él puede limpiar tus rebeliones, solo Él puede limpiar tu pecado, solo Él puede quitar la maldad dentro de ti. Maldad en este pasaje que vimos en el original es escrito como amor, iniquidad. Entonces, tú y yo debemos arrepentirnos genuinamente y buscar el rostro del Señor. Número 2, ¿qué otra cosa nos lleva a encontrar el rostro del Señor? Vimos los pasos con David: metanoia. Número 2, buscar su rostro. Cambiamos nuestra forma de pensar y buscamos el rostro del Señor. Salmos 24 del 3 al 4. Jeremías 29, me estoy saltando. Jeremías 29, versículo 13. ¿Qué es lo que dice la palabra? Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Qué es lo que quiere el Señor de ti? Tu corazón. Si tu corazón decide a tu carne, no vas a poder encontrar el rostro de Dios. Pero si tu corazón busca a Dios genuinamente, entonces hallarás su rostro. La clave para recuperar la comunión con Dios es buscarlo con pasión y entrega. David lo demostró. Él le dijo a Dios: quítame todo. ¿Usted qué haría si Dios le dice que lo dé todo lo que tiene? Eso implica su familia, sus recursos, su salud, todo lo de su vida, solo por Él. Hay muchas personas que dirían: no, yo creo que la pienso, no es una transacción nada favorable para mí. ¿Por qué no renegociamos los términos, Señor? Ponemos una cláusula de que es figurativo lo que tú me estás pidiendo. Pero David lo entendió literal. Dijo: quítame todo, no me importa todo lo que tengo, todo lo
que tengo lo pongo por estrado en tus pies, pero no me quites tu presencia. Eso es lo que me importa, solo tu presencia. Es que, hermanos, solo aquel que ha experimentado la presencia de Dios entiende de que no existe nada igual, nada que pueda comprar la presencia de Dios, ni que se iguale. David lo sintió y se lo exclamó. Y vemos otro ejemplo en la Biblia, que tú lo puedes leer en tu casa, que está en Lucas 15, que es el hijo pródigo. El hijo pródigo cambió su forma de pensar, se arrepintió y volvió a los pies de su padre. Recordemos de que el hijo pródigo le dijo: Padre, dame parte de mi herencia. Y el padre se la dio. ¿Qué hizo el hijo? Se lo gastó en rameras, en comida y bebida. Y cuando estaba pobre, ya no tenía nada y estaba en la calle, comiendo junto a unos cerdos, esperando a ser alimentado junto a cerdos. Él estaba ahí y hay una metanoia en él y dice: si yo estuviera en la casa de mi padre, comería mejor que ahora. Entonces voy a ir y reconoceré mi error y me entregaré como esclavo, porque no merezco ser hijo. Tengo que ser esclavo de mi padre. Y él va con esa disposición y el padre lo espera con los brazos abiertos y le da un beso y le pone su anillo y hace gran fiesta para él. Ahora, eso sucede cuando tú buscas al Señor con todo tu corazón. Te puedes haber equivocado. Esto no es un permiso para que te equivoques y luego vuelvas al Señor, porque no es así. Sino que seas como David. Si te equivocaste por primera vez, ya no lo hagas y vuelve a los brazos del Señor y Él te esperará con los brazos abiertos. Pero otra cosa es cuando tú te equivocas, vuelves al Señor y te vuelves a equivocar en lo mismo. Eso ya no es pecado, eso es transgresión. Y el Señor no te recibirá con un corazón malo, porque eso es lo que dice su palabra, a Él no le gusta nada. Entonces, tú debes arrepentirte, cambiar tu forma de pensar, convertirte al Señor y volver hacia Él, y Él te esperará con los brazos abiertos. El hijo pródigo volvió humillado a su padre, pero fue restaurado completamente. Yo declaro en esta mañana de que el Padre va a restaurar completamente todas las áreas de tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Y para terminar, número 3, permanecer en santidad. Sí. En santidad. Ahora usted se va a dar cuenta que hoy en día las personas malinterpretan la santidad. Piensan que la santidad tiene que ver con que seas inmaculado y hagas milagros y prodigios y que nadie te toque. Pero la santidad, amada familia, no tiene que ver con eso. La santidad es una cualidad de un santo. ¿Y qué es un santo? Es aquella persona que está limpio de pecado. Para todos aquellos que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador, entraron en la categoría de santos. Entonces tú puedes andar en santidad, puedes hacer lo bueno, lo que le agrada al Señor. La palabra del Señor dice: sed santo, porque vuestro Padre que está en los cielos es santo. Entonces cualquiera puede ser santo, siempre y cuando tenga a Jesucristo como su Señor y Salvador, porque Él es el único que nos da esa categoría. Amén. Amén. Salmo 24, del 3 al 4, ahora sí. Salmos 24, del 3 al 4. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Diga conmigo: limpio de manos, Limpio de manos y puro de corazón. Puro de corazón. Diga a la persona que está a su lado: depende de ti. Depende de ti. Ven. ¿Quieres estar en el monte santo del Señor? Depende de ti. Tú tienes la capacidad, eso que nadie te lo niegue. Tú tienes la capacidad, porque el Padre te dio la medida exacta para cumplir su propósito. De lo contrario, no estarías vivo.
Si tú ya hubieras sido desechado por parte del reino de los cielos, tú no estarías vivo. Lo que buscan las tinieblas es de que seas descalificado. Por eso te atormenta, por eso buscan que no creas, por eso siembran duda en tu corazón. ¿Verdad? Pero te voy a decir algo que me dijeron en un determinado momento y que golpeó mi vida. ¿Cuántas personas te hablaron de Cristo? ¿Cuántas personas te rodean que te van enseñando acerca de Dios? Eso te muestra cuánto te está buscando tu Padre en el reino de los cielos. Y tú puedes ser ese instrumento que algunas personas necesitan, porque la palabra del Señor también dice que la creación, toda la creación, está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Entonces, sé un agente de cambio, no seas un agente de destrucción. Amén. Amén. Dios no esconde su rostro de aquellos que caminan en santidad y obediencia. Por ejemplo, Enoc, si tú ves la palabra, Enoc fue uno de los hombres descritos en la Biblia que cumplió a cabalidad el propósito por el cual fue enviado aquí a la tierra. Génesis 5 del 23 al 24. Génesis 5 del 23 al 24. ¿Qué es lo que dice la palabra? Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Enoc no vio muerte, simplemente Dios lo tomó, así como al profeta Elías y como algunos historiadores y teólogos dicen que Moisés atravesó esto. ¿Por qué? Porque no se halló el cuerpo de Moisés, y eso tú lo ves en la Biblia. No se halló el cuerpo de Moisés. Y se ve en el libro de Judas, en el Nuevo Testamento, en que hace alusión a que Satanás y Dios tuvieron una batalla. El ángel de Dios tuvo una batalla con Satanás por el cuerpo de Moisés. ¿Y cómo corroboramos de que Moisés está vivo? Porque llega un momento en el cual Jesús tiene su transfiguración, donde solo 3 de sus discípulos tuvieron acceso a ver eso, y aparecieron 2 hombres a los costados de Jesús, vivos, caminando, cuando Jesús se mostró en toda su gloria. Elías, que había sido arrebatado, y Moisés. Entonces, ahí también, por cierto, antes de terminar, quiero decirte de que Dios cumplió una promesa tremenda con Moisés. Muchas personas piensan de que, bueno, Moisés nunca pisó la tierra prometida. Bueno, ese día lo pisó. Amén. Amén. Ese día se cumplió la promesa a Moisés, porque Dios le había dicho, tú vas a entrar a la tierra prometida, pero se quedó en la puerta. Y algunas personas utilizan ese mensaje como para agarrar y decir, no, el Señor sí puede que abra su promesa. No, Él cumplió con lo que tenía que hacer. Cumplió, porque Moisés se arrepintió, cumplió. Agarró y apareció al lado de Jesús, pisando la tierra prometida, junto al Mesías. Y es por eso que se quedaron atónitos los discípulos. Le dijo Pedro, hacemos enredadas, confundido. Pero bueno, Dios cumple su promesa. Para terminar, Salmo 27, del 1 al 14. Salmo 27, del 1 al 14. ¿Qué es lo que dice la palabra? El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizar? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado al Señor, esta buscaré: que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas al Señor. Oye, oh Señor, mi voz, con que a ti clamo, ten misericordia de mí, respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscar mi rostro, tu rostro buscaré, oh Señor. No escondas tu rostro de mí, no apartes
con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido, no me dejes, ni me desampares, Dios de mi salvación, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me recogerá. Enséñame, oh Señor, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos, y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Aguarda, Señor, aguarda al Señor. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en el Señor. Póngase de pie en esta mañana.